tema que vamos a hacer a continuación también es de lengua toba, en Pomila, se llama El Grito. Este tema habla de cómo la mujer indígena se tuvo que adaptar a los tiempos modernos y salir a buscar alimento junto con su marido para tener suficiente para los suyos dentro de su hogar. Esta es la cazadora y global Azuana.
Ahora ya arrancamos, ¿eh? Está cargando esto, sí, ya. Bueno, esperamos unos minutos más y ya vamos a ir arrancando con esta charla. Bien. Bueno, como les decía, vamos a ir esperando mientras se va sumando más gente. Está enmarcada dentro de una serie de propuestas que tiene el Espacio Cultural del Bodegón. La primera la hicimos el sábado pasado, son clases online, debido a esta situación de cuarentena donde lamentablemente no podemos encontrarnos. Decidimos aprovechar las plataformas y empezar a hacer como distintas actividades que permitieran el poder, bueno, sociabilizar y entrar en movimiento y poder encontrarnos desde otros lados. Como les decía, empezamos con una clase de cocina el sábado pasado, que también se van a repetir ahora este sábado. Así que, y otra de las propuestas que teníamos era empezar a ver como una cuestión más cultural y decidimos organizar esta serie de charlas que van a estar dadas por la persona que está al lado mío, que es Ana Davicino, y yo voy a estar principalmente como acompañante y voy a estar mirando las preguntas que están haciendo. Por una cuestión organizativa, para poder más o menos, ¿cómo sería esto? Para poder más o menos trabajar cómodamente, vamos a hacer lo siguiente. Ana va a estar dando la clase, va a estar comentando. Ustedes si quieren pueden ir haciendo las preguntas por acá por la cuestión de comentarios. Yo voy a ir tomando nota y cuando la clase más o menos esté terminada, las vamos a ir viendo y las vamos a ir conversando. Así que cualquier duda que les vaya surgiendo, la pueden ir escribiendo ahí. Yo tomo nota. Hablando de tomar nota, acá está, mi virome. Y entonces vamos a ver de ir contestándoles todas las dudas que tengan. ¿Sí? Teórica, pero es interesante. Vamos a charlar un par de cuestiones. Son 4 encuentros. Sí, son 4 encuentros. Empezamos hoy. Mañana seguimos a la misma hora. Y el jueves y viernes que viene también vamos a terminar como este corte que Ana estuvo organizando. Como una cuestión importante y que no tiene que ver con las charlas, pero tiene que ver con las actividades que se están realizando en el espacio, les comentamos que largamos una campaña de repartir tapabocas. En esta situación donde hay mucha gente que está circulando por cuestiones de trabajo, por salir a las compras y demás, largamos una propuesta, desde el espacio se están armando unos tapabocas sencillos para distribución gratuita. La única condición es que nos avisen, o sea, nos manden un mensajito y entonces nosotros los dejamos preparados en una mesita afuera. Cuando los vengan a retirar, si encuentran a alguien, tenga la distancia social necesaria y tómense un tiempo, pero pueden venir y retirarlos. Así que bueno, eso era una cuestión que nos parecía importante, eso se largó esta semana y queríamos darlo a conocer. No les quito más tiempo, les voy pasando, bueno, ahora les voy dejando con Ana, para que empecemos con este primer encuentro que lo titulaste lo que vemos. Lo que vemos. La idea es pensar un poquitito el arte y su historia, no hacer un planteo sistemático ni desde la historia del arte, ni desde la estética, sino un poco jugar con pensar algunos temas en los bordes. Y bueno, ir pensándolo juntos. O sea, yo no vengo a hacer ningún planteo, no tanto una clase, sino más bien un encuentro que permita poner en crisis algunas ideas y ir generando desde ahí. Lo titulé Lo que vemos, porque si bien nosotros hablamos de arte un poquito por costumbre, a lo que me voy a referir especialmente
Esa es la parte de las artes visuales. Y el hecho de ver es algo que damos como muy natural, como algo muy normal, y a veces no nos cuestionamos algunas cosas que se relacionan con ello que son importantes. En primer lugar, entender que la mirada no es algo natural. John Berger inicia un libro maravilloso que les recomiendo, que es Modos de Ver, diciendo: la vista llega antes que la palabra, el niño mira y ve antes de hablar. Y eso es cierto, el niño ve antes de hablar. Pero esa mirada no es una construcción inocente. Es decir, el niño al ver construye y se construye, se construye a sí mismo y al mismo tiempo construye todo lo que no es él. Y en ese proceso se va conformando como persona. Entonces no es algo ni sencillo ni simple. Cuando vemos, comprobamos que el otro objeto existe, pero también lo conformamos en relación con lo que nosotros sabemos. Un ejemplo simple es la mesa. Nosotros pensamos el objeto mesa como el lugar donde nos sentamos a comer. Un niño muchas veces toma la mesa como refugio y se hace abajo una choza, o lo usa como puente y sube corriendo por arriba, y nosotros le decimos: no, eso es una mesa, en la mesa se come. Entonces, con el paso del tiempo, el chico va identificando mesa con comida. Decimos: no, eso es un escritorio, en el escritorio se ponen papeles. Y de esa manera vamos viendo los objetos desde esa manera. No hay nada natural en una tabla con 4 patas que la convierta en una mesa, sino es una construcción que nosotros vamos haciendo. Otra cosa que muchas veces damos por sentado es que todos vemos lo mismo. Y eso no es así. En realidad, cada uno va a ver desde su punto de vista. Y ese punto de vista no es únicamente una posición física, es esta posición cultural, y también tiene que ver con lo que está haciendo en ese momento. 2 personas van en auto, una maneja, la otra va al lado cebando mate en un viaje. Si al llegar le preguntamos lo que cada una vio de ese camino, o la visión que tiene del camino, va a ser totalmente distinta. Eso es algo que tenemos que considerar cuando pensamos todo esto de ver. El punto de vista, o sea, lo que nos hace ver las cosas, nos da 2 elementos. Por un lado, el elemento de lo que vemos. Es fácil pensar qué es lo que yo veo. Pero para ver yo tengo que no ver. Es decir, yo en este momento estoy viendo la cámara que me está filmando porque no estoy viendo la pared que está atrás. Si yo viera la pared que está atrás, no veo la cámara. Ese juego de lo que vemos y lo que no vemos es lo que constantemente construye nuestra capacidad de ver. Y hay muchísimas cosas que vemos habitualmente que no registramos porque forman parte de lo que sería nuestro mundo común. Yo uso anteojos y generalmente yo no veo los anteojos cuando miro, a pesar de que los tengo delante de la vista. De la misma manera hay un montón de pautas culturales que nosotros no somos capaces de ver. Y sobre todo cuando hablamos de lo que no vemos es al que ve. Es decir, yo no me veo, salvo en el caso del espejo, y bueno, después vamos a hablar un poquito del espejo, pero bueno, partimos de eso, desde la primera negación que tenemos para ver es que no nos vemos. Así que la visión, que son estas ideas que tiro, si alguien después tiene alguna duda o algo para pensar, estaría bueno que lo comunique, o alguna cosa para desarrollar. Otro tema sobre la vista, digamos lo último, sobre el acto de ver y mirar, de mirar y ver, es el tema de la posibilidad que tenemos de no ver. Los otros sentidos no podemos evitarlo, o sea, si algo nos toca, lo sentimos, no hay forma de evitar no sentirlo. Si hay un aroma en el ambiente, lo olemos. Si hay un sonido, lo escuchamos. Pero la vista tiene algo que es muy particular, que es la posibilidad de cerrar los ojos. Cerramos los ojos y no vemos. Eso también tiene mucho que ver con el mundo, porque tenemos una relación muy, muy cercana con lo que es lo visual. El acto de ver se plasma desde casi los orígenes de la humanidad, pensamos, pero sí estamos seguros que desde muy antiguo,
en el hecho de que tratamos de conservar la imagen. ¿Cómo conservamos la imagen? ¿Cómo conservamos eso que vemos y aquello que vamos a dejar de ver a través del dibujo o la pintura? Siempre la pintura refleja algo que desde su principio que no está o que puede llegar a no estar. Cuando vemos una pintura rupestre, vemos que pintan un bisonte adentro de una cueva, el bisonte está corriendo y hay gente cazándolo. Evidentemente en ese momento el pintor no está viendo esa imagen, está invocando esa imagen, está pidiendo esa imagen, pero es algo que él no tiene adelante. Después va a pasar más adelante cuando pinten los retratos como forma de conservar la memoria de alguien que ya no está. Con el tiempo, con un largo paso del tiempo, vamos a ver, en primer lugar, que la imagen pintada, la imagen dibujada, la imagen tallada, sobrevive al objeto original. Una persona se puede morir y nosotros conservamos la imagen. Por otro lado, esa imagen nos muestra como algo que fue visto por otra persona en un momento dado. Es decir, también, primero se considera que es la imagen, pero después empieza a ver progresivamente como el registro de que hay alguien que hace ese registro. Hay alguien que fija esa imagen. Entonces, empieza cada vez más a concretarse y se va a llegar como a un punto muy importante alrededor del siglo XV, en la idea de que un cuadro es la forma en que alguien ve a otra persona. Ya no es tanto la otra persona, sino como ese alguien la ve. Por eso muchas veces, a partir del siglo XV, cuando hablamos de un retrato, hablamos de un Picasso, de un Van Gogh, de un Rembrandt, de un Rubens. No son retratos ni de Picasso, sino la forma en que Picasso vio a otro, Rembrandt vio a otro, o Rubens vio a otro. Esa conciencia de la individualidad va a ir desarrollándose sobre todo a partir del Renacimiento, que vamos a ver que es una etapa que tiene muchísimos cambios. Esta forma de pensar el retrato como individualidad choca mucho con lo que son los retratos del Fayum. No sé si ustedes conocen, los retratos del Fayum son una serie de retratos pintados por artistas griegos que estaban viviendo en Egipto en épocas de los romanos, o sea, es en una época de cambio. Los egipcios tienen una serie de ritos funerarios muy complejos. Nosotros sabemos lo de las momias, lo de las máscaras funerarias como las de Tutankamón. Todos estos ritos funerarios, hubo un momento allá alrededor del siglo, de los primeros siglos de lo que llamamos la era cristiana, que entra en contacto con el mundo helénico, con el mundo griego, y empiezan a hacer dentro de esos ritos funerarios estas pinturas. Son pinturas pequeñas, generalmente se hacían cuando la persona todavía estaba en vida, para prepararlo hacia el camino de la muerte. Algunos autores las llaman como la fotografía del documento que presentaban estas personas en su paso al más allá. Así que bueno, en estos retratos vemos que la relación que esta persona que se va a ser pintada establece con la persona que pinta no es la misma que o sea, porque no lo está haciendo para permanecer en el tiempo. Estos cuadros fueron hechos para no ser vistos por otra persona. Entonces ahí hay un sentimiento o una intimidad con el hacer que es muy particular. Bueno, gracias. Todo esto nos acerca a una discusión muy profunda. Estas imágenes fueron hechas para no ser vistas, las imágenes que se hacen para perdurar, a una cuestión que es bastante complicada, que es la pregunta sobre qué es el arte. En la cuestión de lo que es el arte, yo les recomiendo, hay un cuento, un relato de Galeano que hace sobre Cándido Portinari, donde en un momento, bueno, querían que Cándido Portinari hable y la pregunta es sobre qué es el arte, y dicen que Cándido Portinari contestó algo así como: el arte es arte o es mierda.
Y me parece que ese relato, se lo pueden buscar, ese cuento es muy bello, es un poquito la base de pensar qué es el arte y las complicaciones que trae pensar el arte. Entonces me voy a ir de los textos. Les decía antes que me gustaba la idea de cruzar distintas áreas disciplinares, y voy a ir a una búsqueda del concepto de arte que realiza Maquet, y lo hace desde la antropología en un libro que se llama La experiencia estética. Maquet lo que quiere saber es qué es el arte para los hombres y mujeres de la gran ciudad a fines del siglo pasado, que es cuando él escribió el libro, a fines del siglo XX. Entonces, él dice, bueno, vamos a salir a la calle a preguntar qué es el arte, y se encuentra con que realmente no hay una respuesta útil a esa pregunta, no hay una forma de encontrar que la gente haga una respuesta así que sirva. Entonces dice, vamos a dar una vuelta, y lo que trata es de deducir qué es el arte para la gente a través de las conductas y categorías que relacionan con el mundo del arte. Y llega así a la conclusión de que el arte se relaciona con objetos, pero no con cualquier objetos, con objetos que no son cotidianos y que se encuentran en los museos o en las galerías. Es decir, que pensamos en algunos objetos que nos desplazamos y vamos a ver en un lugar puntual. Y ahí nos encontramos con otra cuestión, que cuando vamos al museo no vamos como cuando vamos al supermercado. El museo nos implica a todos, los hombres y mujeres que vivimos en las ciudades desde este principio del siglo XX, bueno, ya de XXI, ya en la segunda década, nos implica una serie de conductas y formas que se vinieron construyendo a través de los años. Entonces, cuando vamos al museo nos vestimos, nos ponemos, miramos con cierta distancia, planteamos una relación con el objeto que vemos ahí, que no es la misma que planteamos con el resto de los objetos. Esos objetos, una vez que están colocados como objetos de arte, tienen como un aura particular que los distingue de los otros objetos. Bueno, pero ¿qué objetos van ahí? O sea, ¿cuáles son los objetos que son seleccionados para ir a este lugar puntual que es donde van los objetos de arte? Y ahí Maquet nos dice otra vez, nos da dos elementos o dos tipos de objetos que encontramos en los museos. Por un lado, los objetos que fueron hechos para ir al museo o que fueron hechos para ser mirados o admirados como objeto de arte, sin otra función, es decir, un cuadro que se pintó para ser exhibido en un museo o en una casa no tiene otra función que el ser mirado. Pero él dice que además van a los museos toda una serie de objetos que en su inicio no habían sido pensados como objetos de arte. ¿Sí? Eran objetos útiles, objetos rituales, objetos religiosos, objetos ceremoniales, objetos de gobierno o conmemorativos, que son artefactos que se pensaron con otra función aparte de ser mirados. Es decir, un gigante Lamassu no se pensó únicamente para que la gente lo mire, sino que se pensó que para que la gente lo mire, tenga miedo y actúe de una determinada manera. Las pinturas rupestres, suponemos, no se pensaron para ser miradas y admiradas, es decir, con esa idea de aura, vamos al museo y decimos, no. Se pintaron posiblemente con un objetivo ritual o como un homenaje o como una forma de utilidad. O sea, hasta un momento de la historia, que ahora después vamos a hablar, no hubo algo que se hiciera como arte. Una corona, un cuadro de coronación tenía como función hacer que los demás sepan que esa persona había llegado a ser el rey. Entonces, esta cuestión de cómo un objeto se convierte en objeto de arte, que es bastante interesante,
va a marcar muchísimo las formas de relación o las formas de pensar qué es lo que vemos en un museo y después para qué vamos a los museos y todo esto que me parece que es lo realmente interesante de esta charla, porque todos sabemos hoy por hoy lo que hay en un museo. Yo le decía que ver arte tiene, cuando vemos el objeto de arte, una sensación de aura, ese que yo decía antes. Bueno, pero más allá de eso, la gente a través de la historia siempre tuvo una percepción estética de las cosas. Porque si no, no podríamos entender por qué un cazador en la prehistoria, a la luz de un fuego mínimo y con elementos muy primitivos, tallaba su mango de cuchillo para que ese mango de cuchillos tenga un valor estético. Es decir, más allá de que creamos que la experiencia estética se tiene en el museo, no. Experiencias estéticas tenemos con objetos de la vida cotidiana. Lo que pasa es que tenemos una cultura que ha separado, ha querido separar el valor de lo bello y de colocarlo en determinados lugares o determinados espacios. Entonces, ahí hay todo un tema que me parece que es interesante. Por ahí hay un autor que es Groys, con quien tengo algunas diferencias, no creo que él se haya enterado, pero bueno, yo las tengo. Que él dice que toda la modernidad se centró demasiado en la estética, y la estética toma en relación al punto del observador, y que a él le interesa más la poética, que es posicionarse en el punto de vista de la producción de contenidos. Pero bueno, es para considerar y para pensar, como les venía diciendo. Ahora nos vamos a adentrar un poquitito más en el tema más específico y en estas cuestiones que yo le marcaba de cómo pensamos el arte y su historia. En toda esta primera parte que yo estuve hablando, si bien tomé otros autores también, yo me centré básicamente en tres autores, que son autores, podemos decir viejos, pero creo que tienen todavía cosas para aportar. Uno es John Berger, fundamentalmente con el libro Modos de Ver. El libro Modos de Ver es el libro hecho a partir de una serie que él había hecho en los años 70, que se puede encontrar por internet, y que si superamos el muy feo peinado que tiene Berger, la serie es sumamente interesante. Los libros, la mayoría se consiguen por internet de manera no del todo legal, pero bueno. El de Maquet, que también se consigue, pero es más difícil, que es el libro La experiencia estética, que habla de la mirada de un antropólogo sobre el arte, y un clásico que es Bourdieu, por El amor al arte, que habla de los museos europeos y su público, que habla del gusto y que habla de un montón de cosas que nos permiten pensar bastante estas categorías de cómo esas prácticas culturales que después nos guían nuestra mirada. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este tema del arte y su historia. Como decía al principio, no me interesa hablar de una historia del arte, sino que pensemos un poquitito en estos límites entre, bueno, arte, historia, antropología, sociología. Cuando vamos a hablar de historia nos encontramos con un primer problema. Un primer problema que es bastante parecido a lo que hablaba antes con el ver. Elegir qué ver, qué recortar, para poder entender de qué estamos hablando. Y entonces, si nos ponemos a ver, me parece que una división importante para el arte o para pensar el arte en la historia es el Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento? Porque en el Renacimiento pasó algo muy particular, y es que los hombres del Renacimiento se sintieron que estaban en una etapa de cambio y se sintieron que ellos estaban viviendo el Renacimiento. Y eso no es algo menor. ¿Por qué? Porque el hombre que vivió en lo que hoy conocemos como Edad Media no se creía que estaba viviendo en la Edad Media. Es más, ese nombre se lo dieron en el Renacimiento. Él estaba viviendo una etapa que creía que tenía como una continuidad, o sea, no es que era algo que había empezado y que iba a terminar. Y así lo mismo si vamos a la antigüedad, o sea, nunca el hombre se había planteado hasta en ese momento que ellos eran el cambio y que ellos estaban viviendo un proceso de transformación.
Entonces se situaron en ese lugar y dijeron, nosotros somos el renacimiento del mundo clásico. Del mundo clásico conocían muy poco, conocían lo que había quedado en pie después de toda la Edad Media ahí en la zona de Italia, que tiene muchísimas ruinas, pero realmente sus conocimientos eran bastante limitados. Ellos decían, el mundo clásico representaba la perfección. A esa conclusión habían llegado con toda una construcción y todos unos cambios históricos bastante interesantes que se habían dado y que tienen que ver con la caída de Constantinopla y de una serie de conocimientos que habían llegado a ese momento a Europa. Pero bueno, el tema es que ellos dijeron, si nosotros somos lo bueno, el resto son los malos. Y plantearon que todo el periodo que había entre su genialidad y la otra genialidad que había sido el clasicismo, es decir, la Edad Antigua, era un periodo que estuvo en el medio y que no servía para nada. Siguiente conclusión es, ¿cómo lo llamaron? La Edad Media. Y metieron en la Edad Media un montón de movimientos y un montón de características culturales sumamente interesantes, sumamente ricos, pero que ellos dijeron, no, eso no es. Entonces les decía que por eso considero que este periodo es importante para pensar. Tenemos toda una etapa anterior de miles de años, de muchos miles de años, donde el arte era algo que convivía con la humanidad, pero que no se pensaba como un espíritu separado. Tenemos a partir del siglo XV hasta el siglo XX todo un periodo donde se construye la idea de arte, de institucionalización, de aura, de todo lo que conocemos como arte. O sea, cuando pensamos en arte, todas esas ideas que se nos vienen a la cabeza se construyeron en estos 5 o 6 siglos de historia. Y después tenemos durante todo el periodo del siglo XX, fin del XIX y hasta la actualidad, donde ese concepto de arte se pone en crisis. ¿Qué es lo que se pone en crisis? El relato del arte. Ese va a ser Danto, un autor que lo va a trabajar muy bien y que nos va a decir, bueno, a ver, el arte se murió. Entonces decimos, ¿cómo se murió el arte si yo voy al museo? ¿Sí? Entonces Danto dice, no, pará, puse este título para que me leas y me prestes atención. Yo no creo que el arte se haya muerto. Bueno, no lo dice así exactamente. Pero bueno, para pensar, yo lo que creo es que ese relato que decía, ese gran relato que decía todo lo que era arte, lo que el arte tenía que dar, que el arte era así, asá, de esa manera, eso es lo que murió. Hoy todo se puede hacer en simultáneo, no hay grandes relatos. Entonces, esto nos dejaría una historia del arte a grandes rasgos con estos 3 grandes periodos. Todo un periodo hasta el siglo XV donde no hay una institucionalización del arte, todo un periodo de una institucionalización del arte y un último periodo cortito que está en el medio, pero y se está construyendo, donde esa idea de la institucionalización del arte se pone en crisis. Esta periodización es totalmente arbitraria, como toda periodización. Después las vamos a ir separando y desglosando algunas cosas en general, pero es absoluta, total y completamente arbitraria. Pero sirve para pensar estas categorías. Bueno, si llegamos hasta acá, pensamos, todo lo que hay en un museo de arte anterior al siglo XV no se hizo para estar en un museo de arte. Nada, absolutamente nada de lo que hay anterior al siglo XV. Se hizo para, como decía Maquet, porque era utilitario, entonces vemos vestidos o vemos de los griegos los espejos, los tallados, cubierto, joyería. Tenía fines rituales y vemos las máscaras africanas que son bellísimas, increíblemente parecidas a muchas de las que después hicieron los artistas del siglo XX para poner en un museo, pero que se hacían para ser parte de un ritual. Tenemos con motivos religiosos, entonces tenemos los vitrales o las iglesias del gótico que se levantan, y nunca las he podido ver en persona, me encantaría, pero que dicen que se entra y se siente la divinidad y la presencia. Se hace con motivos ceremoniales, un cetro, un sillón de mando.
de gobierno, y ahí después vamos a ver las estelas acadias, todo lo que tenga que ver con imponer los mojones, o conmemorativos, y entonces vamos a tener las pirámides. Pero nunca se había hecho algo por el solo hecho de hacerlo. Hago esto porque quiero ponerlo en un museo. Acá también yo seleccioné 3 elementos artísticos para charlar esto. También es una selección totalmente arbitraria que tiene sobre todo que ver con mis gustos personales y no es que sea tenga otro criterio que esto. Lo primero es la pintura rupestre. Acá por un tema práctico vamos a mostrar unas imágenes de Lascaux. Yo cuando armé la estructura pensé en lo que eran las de Chauvet. ¿Por qué las de Chauvet? Porque en realidad me encanta el documental de Herzog sobre el tema y bueno, creo que está muy bueno. Y aparte porque son las antiguas. Tienen alrededor de 32.000 años, ¿no? Sí. Y hay registro de que en esas pinturas, en esas paredes, perdón, se ha pintado a lo largo de casi 5.000 años. O sea, hubo gente que durante 5.000 años, que es un número que nos parece increíble, casi inconmensurable. Pensar que un mes en cuarentena nos parece largo. Claro, durante 5.000 años volvió a esas cuevas, volvió a tener una relación ahí que debe haber sido, suponemos, porque no conocemos, que tenía que ver con lo ritual. Entonces, acá se plantean una relación mágica entre lo que es el mundo de los humanos, que empezó a prender fuego, que podía hacerse un arma, que empezaba a diferenciarse cada vez más del mundo de los animales, de los otros animales. Estos hombres que podían matar de lejos, que podían crear cosas con sus manos y que podían reproducir la imagen en una pared de una gruta a la que tenían que iluminarse, porque eran oscuras y que era muy difícil ir a ver. De estas imágenes, que es lo que particularmente quiero marcar y quiero que pensemos, es, y también ahí busco una frase de Berger que me gusta, que dice que el arte nace como un potrillo, que enseguida puede empezar a cabalgar. Y si vemos estas imágenes, vemos esto. La destreza pictórica está desde el inicio, es como que cuando el hombre sintió la imagen de representar, tuvo los elementos para poder hacerla. Y esto nos lleva a matar esa idea de la evolución. Empezamos acá, vamos creciendo y vamos a llegar a la genialidad suprema del Renacimiento. No, olvidémonos de eso y después vamos a hablar. Es más, si nosotros vemos, después vamos a ver otra imagen que creo que la vamos a ver después. Después, durante el Neolítico, que fue una etapa posterior a esta, el arte se volvió mucho más sintético. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hombres desaprendieron a dibujar? ¿Que antes sabían dibujar y después desaprendieron? No, que eligieron otras maneras, otras formas de representar lo que a ellos les interesaba. Eso es una cuestión que es muy importante y que por ahí se da mucho cuando uno da clase y en la escuela y vienen los chicos y dicen, yo no sé dibujar. Nadie va a decirle a la maestra de lengua, yo no sé escribir. Pero si vienen y decimos, yo no sé dibujar. Como que eso fuera algo que nos es dado o es mágico. No. Se dibuja, todos podemos dibujar y es maravilloso. A algunos nos va a salir mejor según los cánones de otro y a algunos nos va a salir peor según esos mismos cánones. Y si vemos en la historia, tenemos gente, bueno, como la historia de Van Gogh, que es bastante conocida, que en su vida vendió un cuadro y que después los cuadros se venden y parece, oh, Van Gogh. ¿Es un genio Van Gogh? ¿Todo Van Gogh un genio? No, ha hecho cosas maravillosas, pero lo que era una persona que trabajaba mucho, que producía mucho y que lo que producía nos puede parecer bello y nos puede parecer interesante y nos puede parecer que habla de una época, pero no es más que eso. Yo les decía que de todo el material, bueno, los libros les decía los pueden buscar, se pueden conseguir en internet al que no los tenga. Les recomiendo
si tienen tiempo, es un poquito largo, pues de eso de 1 hora y media. El documental La Cueva de los Sueños Olvidados, hay un enlace que vamos a compartir después, es muy bello. Y también el Ministerio de Cultura de Francia tiene una página sobre las cuevas de Lascaux, que es muy linda para ver. Así que eso se los dejo un poco como tarea para el hogar o nada, realmente vale la pena. Me parece que estaría. Bueno, otra. Acá vamos a cambiar el orden, vamos a hablar primero de las esculturas cicládicas. Sí. Bueno, otra manifestación que quiero considerar es un tipo de escultura, vuelvo a repetir, podría ser cualquier otra. Elegí estas porque particularmente me gustan muchísimo y me parecen sumamente interesantes, que son las esculturas cicládicas. Las esculturas cicládicas son de dos tipos, básicamente. Fíjate, acá hay dos imágenes, también. Permitime esta, si yo la voy a ordenar. Hay un tipo de esculturas cicládicas que hoy llamamos naturalistas, que son las que tienen mayor cantidad de rasgos, pero como ustedes ven, son bastante sintéticas. Y hay otras que llamamos esquemáticas o caja de violín. A ver si adivinamos por qué se llaman. No, esta es caja de violín, son las estas. En realidad es porque tienen la forma o el dibujito de lo que sería un violín. En los dos casos, las formas son sumamente esquemáticas. Se van dando a través del tiempo, de varios siglos. Y bueno, ¿cómo llegamos a estas esculturas? Estas esculturas se comienzan a descubrir finales del siglo XIX, se miran, mira qué bueno, las encuentran mucho en lo que son funerarias, y entonces alguien dijo que eran esculturas funerarias. En realidad después el estudio posterior ha demostrado que eso es bastante poco probable, porque muchas de estas esculturas que se encuentran en los enterramientos son esculturas que hasta están arregladas o tienen la marca del gasto de los años, lo que hace suponer que era algo que acompañaba la vida de la persona y después se enterraba con ellos. Eso es como a veces nos pasa, que sacamos a veces conclusiones apresuradas, pero inicialmente no tuvieron tanto interés. ¿Cuándo comienzan a tener muchísimo interés? Cuando a principios del siglo XX los artistas más llamados más modernos, modernistas, podemos ver esas categorías también, empiezan a hacer esculturas muy similares a estas formas en búsqueda de la síntesis. Entonces ahí nos empezamos a preocupar. Si podemos ver acá, hay un pequeño también, hay un material, yo después les doy un enlace a un trabajo muy interesante, si a alguien le gusta profundizar. Vemos que la evolución que ha tenido a través de los siglos mantienen esas formas básicas, y son formas bastante sintéticas. Y por último, la otra imagen de todo este periodo bien largo que les decía hasta el siglo XV elegí, es el Código de Hammurabi, porque el Código de Hammurabi es una estela de diorita negra de casi 2,5 metros de alto, que tenía una función de gobierno. El Código de Hammurabi es el primer código del que tenemos, el primer código legal del que tenemos memoria registrada, es decir, es muy posible que no haya habido antes muchos, pero bueno, sí ha quedado registrado. ¿Qué tiene de interesante esto? Son una serie de leyes que son iguales para todos. Bueno, para todos los que se consideraban iguales, porque tenían 3 divisiones bien marcadas con distintos derechos. Pero dentro de, si vos pertenecías a este grupo, las leyes decían que si vos hacías tal cosa ibas a tener tal castigo. Y tu castigo dejó entonces de depender directamente de la voluntad o el humor del rey. Entonces, esta piedra era una piedra muy, muy importante para la vida diaria de la gente, ¿sí? Entonces, no es que fuera algo que se mirara con admiración porque era una obra maravillosa y bella
y llamativa. No, se miraba con admiración porque ahí decía cuántos latigazos, o si te iban a cortar a la mano, o si te ibas a morir. O si, por ejemplo, hay una cuestión que es muy interesante, que es, por ejemplo, si vos hacías una denuncia de alguien que había cometido un delito y esa persona era tirada al río, si sobrevivía, entonces quiere decir que era inocente y no tenía castigo. El problema es que si esta persona salía, al que mataban era al que lo había acusado porque lo había acusado injustamente. Así que había que primero, antes de acusar a alguien, preguntarle si sabía nadar. Era una medida bastante interesante. Bueno, esta estela tiene todo un trabajo de pulido, tiene un trabajo de una imagen de Hammurabi y del dios Shamash, que le ofrece la vara de medir, la importancia a veces que tienen cosas que hoy damos por hecho, como es la medida, la posibilidad de medir, y una cuerda en poder de que Hammurabi fue un gran rey conquistador. Si nosotros pensamos lo que significaba esa estela se llama este tipo de conmemoraciones verticales, para un habitante de Babilonia en los tiempos de Hammurabi, lo que significó para los que conquistaron después y se llevaron esa estela y fue rodando por la historia, y de lo que significa hoy, hoy no porque está cerrado el Museo del Louvre, pero cuando el Museo del Louvre está abierto y la gente puede entrar a ver la estela de Hammurabi en un armado o en una estructura pensada para que admiremos la magnificencia y todas esas adjetivaciones que tienen los museos cuando nos explican una obra. También en la lista de enlaces que les voy a pasar a dejar hay una imagen del Louvre que está en francés, pero me interesa ver la perspectiva desde la que se muestra en el museo, y también un video de alguna turista que cómo ve el turista esa imagen. Me parece que es sumamente interesante pensar eso, en la relación, tanto en estas esculturas cicládicas, que la persona las tenía a través de su vida, formaban parte de su vida y lo acompañaban en su muerte, en ese momento, cómo eran vistas y cómo son vistas hoy en la realidad de esos museos que generalmente se presentan con una luz, un montaje, una estructura que nos permite verla de otra manera. Y bueno, en el caso de las pinturas rupestres de Chauvet, en particular porque aparte esas están cerradas al público y únicamente podemos acceder a través de imágenes grabadas, porque para su conservación tienen que ser cuidadas. En realidad la cueva estuvo mucho tiempo sellada por un derrumbe y bueno, pues cuando se entró y se descubrió esto, hubo que tener muchísimo cuidado. Entonces, podríamos seguir así todo el día y hacer referencia a este tipo de objetos que no se pensaron para estar en un museo y que hoy están en los museos. Pero bueno, les dejo a ustedes el interés y busquen y investiguen, que hay un montón de material muy bello. Entonces llegamos un momento al siglo XV y de golpe aparece esta idea del arte, aparece la idea de que hay un artista y ese artista tiene todo un recorrido y hay una legitimación de la academia o del museo y hay esta idea del arte por el arte. Y después vamos a llegar al siglo XX con todos los quiebres que se producen. Bueno, esto sería un poquitito lo que habíamos pensado para este encuentro. Ahora vamos a ver si hay alguna referencia o alguna cuestión que ha quedado planteada. En el próximo encuentro, que sería mañana, vamos a entrar un poquitito más en ese momento de quiebre alrededor del siglo XV y vamos a dejar los otros dos encuentros para lo que sería todo el tema de la cuestión de la contemporaneidad. Bueno, no sé si, pues yo fui llevando los comentarios, si quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda, estaría bueno si la van escribiendo, así ya la vamos, para que ustedes la puedan, para ir contestándola.
igual volvemos a repetir, nos encontramos la semana que viene, iba a decir. No, Nos mañana. encontramos mañana con este agradecimiento. A mí cuando yo iba charlando, a mí me quedaron, así ya vamos cerrando después, como un par de cuestiones como para ir pensando, o sea, entonces, todo lo que nosotros conocemos actualmente como arte, en realidad surge en el siglo XV, que es lo que vamos a trabajar más profundamente mañana. Ahora, cuando yo pensaba esto que vos decías de las cuevas de Chauvet, y decías que nosotros podemos ver las cuevas por las imágenes que nosotros vemos, o sea, ¿qué pasa con eso? O sea, si nosotros conocemos el mundo por la imagen y decidimos ver o no ver, ¿qué pasa con eso que se nos muestra pero que no... Bueno, ahí, bueno, Groys trabaja muchísimo lo que es el tema del arte y los medios digitales. Pero para mí me parece que un pensador, que aparte me gusta mucho, es Benjamin. Benjamin escribió un ensayo en la década del 40, fines del 30, donde hablaba de la importancia de los medios de reproducción en la obra de arte. Y lo que él nos decía es que, y eso voy a trabajarlo sobre todo en el tercer y cuarto encuentro, es que cuando nosotros tomamos una imagen, la recortamos, la vemos parcializada, la reproducimos, el contexto, el aura, esa aura que nos da el museo, esa aura de decir, es la Gioconda. La Gioconda es una obra muy bella, es especialmente conocida no únicamente por su belleza, por su técnica y por todo lo que implica Leonardo, sino porque hubo una serie de hechos que hicieron que la convirtieran en la gran obra de arte. Algo similar pasa con los girasoles de Van Gogh. Los girasoles de Van Gogh es un cuadro que a mí me parece bellísimo, pero que lograron protagonismo y fueron conocidos en todo el mundo y discutidos y aparecían en las revistas cuando alguien pagó $5 millones por ellos. Previo a eso, por ahí eran cuadros. Entonces, cuando vos agarrás una reproducción que sale en una revista de los girasoles y la colgás arriba de tu pieza o la forrás en una carpeta, todo lo que significa ese cuadro, esa aura perfecta y soberana y suprema que tiene la obra de arte como nos convencieron, desaparece, pero no sus valores estéticos. Bueno, lo otro pero yo pensaba, vos centraste mucho esto en el tema de hablar de nosotros decidimos ver y lo que vemos. No, perdón, me fui, tengo demasiados apuntes en todos lados, di vuelta demasiadas Cuando cosas. decidimos lo que vemos, que me parece que es interesante pensar, a veces no nos damos cuenta de lo que decidimos no ver. Que sería como, creo, yo he leído a Berger, creo que es uno de los conceptos más interesantes a pensar, es que nosotros vemos y creemos que es natural ver. Totalmente, Ver y todo no hay lo que nada vemos. natural. Algo que es muy interesante en este tema es cómo vemos la imagen y cómo nos muestra la imagen. O sea, en una fotografía, el recorte que se haga de esa fotografía cambia totalmente el significado. Hay una imagen sumamente emblemática y que creo que todos conocemos, que es la imagen del Che que tomó Korda, que es la imagen que se usa generalmente en las revistas, que es el Che medio apoyado con un cielo como tormentoso, como... Bueno, la imagen original de Korda tenía un recuadro y tenía una otra persona. O sea, el recorte que se hizo de esa imagen es lo que la convirtió en emblemática, porque le cambió la significación. Yo recuerdo que en otras épocas hay algunos diarios que están a favor de algún personaje político y entonces vos ves las fotos y sale bello y armado en ese diario. Ahora vos ves en otro diario que el mismo personaje se ve como tenso, enojado y está. Y pasa con todos los personajes, o sea, si vos ves las fotos de Cristina Kirchner en Clarín o en Página 12 son distintas y con las de Macri pasa lo mismo. O sea, es muy raro que veas en Clarín una foto de Macri enojado, mientras que las fotos que saca en Página siempre lo ves tenso.
con Cristina Kirchner pasa al revés en los dos diarios, pero esos son recortes que cuando los vemos no sabemos que están hechos. Creemos que es natural. Bien. A ver si voy revisando si fueron algunas consultas, pero lo otro que me quedaba, sí, no, lo del arte, voy mirando acá las apuntes diciendo, pero no es, bueno, y entonces estaríamos... ¿Quedaríamos ahí? Sí. Bueno, entonces, si tiene alguien alguna duda, si tiene alguien algún tema que quiera, porque esto es una selección muy difícil, como yo les dije, parte de recortes y de recortes que uno hace en función a lo que a uno por ahí le puede resultar más interesante. ¿Algún tema sobre el que quieran? Acá me estaban comentando si el tema de que los modos de ver también van cambiando con la edad. Porque Sí. los niños miran y ven de otra manera. Creo que es lo que tenías que trabajamos cuando hablabas y que en realidad nuestra mirada también es educada para hacer Para qué es lo hacer. que... Pero aparte también con el paso del tiempo, los intereses o las cosas, la visión de un atardecer que por ahí a un niño no le resulta interesante, cuando vos vas viendo la vida y por ahí vas pensando que tenés un final, tiene otra mirada. Y otra cosa que por ahí también es interesante es que valoramos determinados colores con determinadas sensaciones también por una cuestión educativa. Eso sí, por ejemplo, es muy común para nosotros asociar el blanco con las novias y con la pureza. Y en Japón, por ejemplo, el blanco es color de luto. Claro, bueno, hace nuestras bisabuelas se casaban de negro. Como Morticiadas. Sí, era así. Así que, pero sí va, o sea, todas las miradas han sido educadas y vamos trabajando, se van trabajando en función de eso. También por eso no, una cuestión que me parece que no aclaramos y al principio es, nosotros hacemos una lectura de unos apuntes de historia y de arte occidental. Ah, no sí, eso oriental. está desde ya totalmente. Todas estas categorías, todo esto que dijimos, tiene sentido Para pensando nosotros. en la historia de Occidente. Ni siquiera para nosotros, pensando en una historia eurocéntrica. Eso mañana lo vamos a charlar un poco más. Pero bueno, estas categorías forman parte de nuestra cotidianeidad. Porque cuando vemos una publicidad, vemos que constantemente nos están remitiendo a estas modelos, valores o cánones Claro, o sea, de nosotros en las charlas tiramos para los modos de ver y de pensar y de la historia del arte, pero todo eso hoy por hoy sigue aplicándose en otras categorías porque nosotros consumimos imágenes en otro nivel y en otros lugares, o sea, también tiene que ver con esto de la palabra antes que decía maquette, los lugares donde consumimos arte, a lo mejor ahora hoy no es lo mismo que era en el momento que maquette hacía eso análisis. vamos a hablar bastante la Sí, semana nos vamos adelantando. Bueno, esperamos, en realidad decía por una cuestión, esperamos que les haya gustado. Ya esto era como una primera clase más introductoria, pensar qué es lo que vemos y mañana vamos, ¿tenés el nombre? ¿Estaba el nombre de la clase? No lo anoté, como corresponde. Creo que es cuando el arte se hizo arte. Claro, o sea, ahí empezar a pensar bien ya el concepto de arte propiamente dicho y avanzar en esa cuestión. Así que los esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal. Les agradecemos la paciencia. Y bueno, pregunten o digan en cualquier pregunta que vayan teniendo la pueden ir dejando, pueden ir haciéndola y se va a ir contestando. Después vamos a ver bien cómo se suben los archivos que se fueron nombrando. Así que estén atentos y bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, hasta luego.